Don Iwan Black, este sexólogo y psiquiatra alemán, allá por el siglo XVIII, 1700 aproximadamente, afirmaba que para conectar con nuestra energía sexual de una manera consciente, de modo que podamos gozar con plena libertad, con absoluta voluntad propia, gozar de la energía, del goce, del placer sexual, es necesario, sumamente necesario, conectar con nuestro cuerpo. ¿Cómo? Explorándolo de una manera personal, ¿no? A través de la autoexploración, y conjuntamente con nuestra pareja, ¿no? O nuestra media naranja, nuestro par. Esto es sumamente necesario, decía Iwan Black, porque si el individuo, si la persona no conecta con su cuerpo, no lo conoce desde diferentes ángulos, lamentablemente siempre va a padecer, ¿no? Y por ende va a girar su goce de energía sexual en torno a prejuicios, a tabúes y diferentes complejos, ¿no? Los cuales le van a producir diferentes sesgos cognitivos, que decir verdad no va a poder disfrutar de una manera consciente, natural, fundamental, el goce del placer sexual. Bueno, a continuación escuchemos al pie de la letra las consideraciones sumamente importantes, no significativas desde mi perspectiva, después de haber leído muchas de sus tesis que él desarrolló, respecto al goce del placer sexual y cómo gozar de una manera consciente, como decía don Iwan Black. Muy bien. Por aquí tengo algunos apuntes donde él dice que para armonizar con la energía sexual y por ende gozar sanamente respecto a todo el goce del placer sexual, ¿no? Es sumamente fundamental, decía, conectar, ¿no?, con nuestro propio cuerpo, que es el portador, nuestro portador material, y por ende empezar a explorar, ¿no?, con nuestra sexualidad, ¿no?, de una manera consciente y sumamente comunicativa, que era lo más importante, como decía don Iwan Black, eh, para poder abiertamente expandir, ¿no?, liberarnos con nuestra pareja al momento de gozar, de desarrollar el goce del placer sexual, el acto del placer sexual. Y por ende, decía Iwan Black, esto pues implica o implicaba romper con toda esa clase de tabúes, prejuicios, ¿no? ¿Cómo? Practicando la autocomprensión a través, puede ser, de la masturbación de nuestro cuerpo con nuestra pareja, ¿no? Y ahí es donde vamos a encontrar, decía él, algunas formas de canalizar esa energía hacia actividades creativas o relaciones saludables. El ser humano a través de la historia le ha tenido miedo, decía Iwan Black, a la energía sexual, ¿no? Esto es por culpa específicamente de la religión, quien creó una serie de dogmas, ¿no?, convirtiéndolos en verdades absolutas, las cuales impidieron que el individuo pudiera gozar de su potencia, de su energía sexual que tiene toda persona. Por lo tanto, él decía que a través de la autoexploración, el tocamiento, la masturbación del cuerpo de uno mismo, esto impulsaba a que el individuo pudiera conectarse con su cuerpo y por ende con todas esas expansiones intrínsecas que tiene cada persona, ¿no?, que se forman a partir de la propia subjetividad que uno va desarrollando, que es después que esto se ha desprendido de la experiencia, ¿no?, porque si uno no experimenta no va a aprender nada, lamentablemente se va a quedar ahí en la duda, en la sombra, en el temor, en el miedo, y por ende sigue creciendo y sigue con esos miedos, es tímido, introvertido y no puede expresar lo maravilloso que la naturaleza nos ha dado, como es
la energía sexual, como cualquier otro placer del cuerpo. Entonces él decía que se podían elaborar una serie de procedimientos para poder llegar a alcanzar esta armonía con la energía sexual. Por ejemplo, dedicar tiempo a conocer nuestro cuerpo a través de la autoexploración, como dije anteriormente, la masturbación y la atención plena, dice, a todas las sensaciones placenteras que se van desprendiendo cuando uno empieza, puta madre, a explorar su cuerpo, ¿verdad? Conocerlo de una manera consciente, no de una manera racional. Esto nos va a ayudar bastante a establecer límites, a descubrir nuestras preferencias y por ende a disfrutar plenamente de las relaciones sexuales, sin importar nuestra forma de ser o de pensar, ¿no? Cada quien puede desarrollar su preferencia sexual, su goce del placer sexual de acuerdo a su propia subjetividad, en cómo él ha aplicado su entendimiento a la adquisición de ese mismo impulso, en este caso sexual. La comunicación abierta, dice, a decir verdad con nuestras parejas sobre los deseos que uno siente para con ella, nuestras fantasías, nuestras necesidades. Todo esto es sumamente honesto y es respetuoso, por lo tanto es esencial para poder construir una intimidad saludable y satisfactoria al momento de desarrollar el goce del placer sexual, decía Iwan Black. Interesante, ¿no? La canalización de la energía sexual puede ser, dice, dirigida, ¿no? O redirigida cuando está mal dirigida a actividades creativas, como por ejemplo el arte, la música o cualquier actividad que nos pueda apasionar personalmente, ¿no? También nos ayuda a fortalecer las relaciones interpersonales y por ende la conexión espiritual. Esto es interesante porque, a decir verdad, cuando uno no tiene una realización sexual, pues siempre va a tener problemas interpersonales, ¿no? Cuando conoce diferentes personas, sea un hombre o sea una mujer, y percibe, ¿no?, la energía sexual liberada en la persona y él sabe que no es libre para gozar de esto, entonces su mente empieza a crear diferentes, ¿no?, concepciones lamentablemente tergiversadas, desfiguradas, y por ende no va a poderse relacionar de una manera saludable, satisfactoria en las relaciones afectivas, porque él tiene ese temor, ese miedo, esa duda sobre su propia sexualidad, ¿no? Y su mente imagina miles y miles de cosas que, a decir verdad, crean o le van a crear problemas. Por lo tanto, la canalización de la energía a través de la conciencia espiritual, pero que se desprende del ejercicio racional, de la razón y de la lógica consciente, pues va a ayudar a que la persona, el individuo, pueda, ¿no?, fortalecer sus relaciones interpersonales y por ende su conexión con su propia sexualidad, ¿no? Esto va a ayudar, dice don Iwan Black, a deshacerse de los prejuicios y de los tabúes relacionados con la sexualidad, que, a decir verdad, esto a lo largo de la historia ha creado diferentes problemas, ¿no? Pues aceptar nuestro cuerpo es lo ideal, decía Iwan Black, y nuestra sexualidad es parte integral de nuestro bienestar, por lo tanto es necesario conocerlo profundamente, ¿no? Practicando la autocompasión y la aceptación de uno mismo, de nosotros mismos, esto nos va a permitir a reducir, decía Iwan Black, la ansiedad, el estrés, factores que, a decir verdad, pueden afectar negativamente nuestra vida sexual y por ende nuestra salud a largo plazo. Por lo tanto, cuidado, ¿no? Tener mucho cuidado. Hay que enfocarse, ¿no?, en especial en lo que es la energía sexual, ¿no? Por ejemplo, decía Iwan Black, en lugar de enfocarte únicamente en el rendimiento, lo importante es priorizar el disfrute y por ende la conexión emocional durante nuestros encuentros íntimos que tenemos o tengamos con nuestra respectiva media naranja, nuestro par o nuestra pareja ideal, ¿no? Cuando digo nuestro par me estoy refiriendo a las relaciones homosexuales, ¿no?, que también son parte de la naturaleza, ¿no? Yo la respeto personalmente, no me opongo a ello, es natural. Por lo tanto, esta es la única forma como podemos integrar, ¿no?,
y por ende poder armonizar con nuestra energía sexual